de sostén van a ser las vértebras cervicales y el hueso iliaris. Obviamente eso se complementa con los límites superiores óseos que hemos mencionado, ¿no? Tanto hacia la parte superior como hacia la parte inferior. Veamos entonces. Tenemos aquí unas vértebras. Las vértebras, obviamente, en conjunto están constituyendo nuestra columna vertebral. Entonces, hay vértebras a las que se las considera vértebras libres. Están articuladas entre sí, separadas por un disco articular, y que son las que van a tener cierta movilidad. Y hay otras vértebras que se las considera vértebras fijas. Están fusionadas entre sí y constituyen dos huesos, el sacro y el coxis. Entonces, todas las vértebras van a tener características comunes, sea que pertenezcan a la región cervical, a la región torácica o a la región lumbar. Van a tener características generales, pero a la vez, dentro de cada una de estas regiones van a haber vértebras consideradas como típicas y vértebras consideradas como atípicas. ¿Qué es lo que tienen todas las vértebras, digamos, como característica general, ¿no? Esta vértebra es distinta a esta otra y estas dos son distintas a esta, en tamaño, en forma, etc. Pero todas van a tener algunas características generales comunes. Por ejemplo, la de tener un cuerpo, igual acá, un cuerpo. Puede ser grande, pequeño, etcétera, etcétera, pero tiene su cuerpo, que generalmente se ubica en la parte anterior. Hacia la parte posterior del cuerpo va a haber un arco vertebral, igual acá, un arco vertebral. Y del arco se van a proyectar una serie de apófisis, ¿no? Proyecciones óseas, que vienen a ser las apófisis transversas, las apófisis articulares, que pueden ser superiores o inferiores, y en el centro una apófisis espinosa. Igual acá reconocemos un arco, y cada arco a su vez está constituido por una porción llamada pedículo, por otra porción delgada y lateral que viene a ser la lámina, y las proyecciones óseas: apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, apófisis transversas y apófisis espinosa. Igual acá, igualito podemos reconocer el cuerpo, el arco, el pedículo, la lámina, apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores, apófisis espinosa. ¿Sí? Pero hay esas son, digamos, las características comunes que van a tener estas vértebras, siendo unas cervicales, otras torácicas y otras lumbares. Ahora, si vamos ya específicamente a la región cervical, las vértebras cervicales tienen una característica única también, y que nos van a pesar de sus diferencias, y que nos van a permitir decir, esta es una vértebra cervical y no es una vértebra lumbar y no es una vértebra torácica. ¿Cuál es esa diferencia? Es que en las apófisis transversas, las vértebras cervicales tienen un agujero, el llamado agujero transverso. ¿Por qué? Porque se encuentra en la apófisis transversa y va a permitir que a través de este conjunto de agujeros transversos pueda ascender la arteria vertebral. Arteria vertebral, que es una rama de la arteria subclavia, y lo dijimos, que al fusionarse en la teoría va a constituir el tronco basilar. Entonces, esos agujeros transversos ubicados en las apófisis transversas
van a permitirnos reconocer que todas estas son vértebras cervicales. Y eso no lo tiene obviamente una vértebra torácica ni una vértebra lumbar. Tienen otras características distintivas. Bien. Entonces, las vértebras cervicales son 7 en total. La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta se consideran dentro de las vértebras cervicales como vértebras cervicales típicas. Es decir, van a tener dentro de la región cervical las mismas características. Y esas características van a responder a las características generales de cualquier vértebra. Entonces, por ejemplo, veamos. Tenemos aquí esta vértebra cervical típica. Tiene un cuerpo. El cuerpo es pequeño. Obviamente, comparen el cuerpazo de esta vértebra lumbar. El cuerpo considerable también de esta vértebra torácica y el cuerpito de esta vértebra cervical. ¿Sí? Entonces, este es el cuerpo del profesor, el cuerpo de Jordi y este es el cuerpo del Jorge, ¿no? Entonces, como ven acá, el cuerpo es más o menos ovalado, tiene un diámetro mayor transverso que el diámetro antero-posterior. Tiene una cara superior que es ligeramente cóncava y en las partes laterales del cuerpo, viendo su cara superior, hay unas emergencias óseas que vienen a ser las apófisis funciformes de esta vértebra, ¿no? Tiene una cara anterior, una cara posterior. La cara posterior del cuerpo es la que está formando el límite anterior del agujero vertebral. Tiene caras laterales, de las cuales se origina, en este caso, la apófisis transversa. Y también tiene una cara inferior. La cara inferior es más bien ligeramente convexa. Y en las partes laterales hay unas escotaduras, que son las escotaduras funciformes. Entonces, en estas escotaduras funciformes encajan las apófisis funciformes de la vértebra subyacente. Ahora, de la parte, en este caso, lateral y posterior, se origina el arco vertebral. El arco vertebral está constituido por una porción pequeña y gruesa que viene a ser el pedículo y una parte más bien delgada y de forma cuadrilátera que vienen a ser las láminas, ¿no? Entonces, estos elementos, el arco más la cara posterior del cuerpo, están constituyendo este espacio que viene a ser el agujero o foramen vertebral. La forma es generalmente triangular, tiene una forma triangular y es un foramen relativamente grande comparado con el cuerpo y comparado con el tamaño que tiene la vértebra cervical, ¿sí? Comparen, por ejemplo, a esta vértebra lumbar, tiene un cuerpazo, tiene un tamañazo, pero su agujero vertebral es relativamente pequeño, ¿no? Este es un poquito más grande. Igual en este caso también, el agujero vertebral de esta vértebra torácica es relativamente pequeño, comparado con el tamaño que tiene. Entonces, es de forma triangular el foramen y es relativamente grande. Bien. Entonces, de la cara lateral del cuerpo se origina la llamada apófisis transversa. Esta apófisis transversa está formada por dos raíces, una y dos, que delimitan justamente al agujero transverso. Hacia la parte lateral de las dos raíces hay un puente que los une, de tal manera que se completa el límite de este agujero transverso.
Las raíces que originan a la apófisis transversa, en sus extremos laterales tienen unos tubérculos, o sea, unas apófisis relativamente pequeñas y redondeadas, unos tubérculos, que reciben el nombre de tubérculo anterior y tubérculo posterior. Tubérculo anterior y tubérculo posterior. ¿De quién? De las apófisis transversas. De las apófisis transversas. Del extremo, en donde se juntan el pedículo y la lámina cuadrilátera, va a originarse, en este caso, unas apófisis, unas que se dirigen hacia arriba y otras que se dirigen hacia abajo. Unas se dirigen hacia arriba y otras se dirigen hacia abajo. Son las apófisis articulares, superiores e inferiores. Estas apófisis articulares presentan carillas articulares. En el caso de las superiores, estas carillas articulares están mirando hacia arriba y atrás. En el caso de las carillas articulares inferiores, estas carillas están mirando hacia abajo y adelante. Del lugar en que confluyen las dos láminas del arco vertebral, se origina la apófisis espinosa. En el caso de las vértebras cervicales, las apófisis espinosas de las vértebras típicas son cortas y son bifurcadas, presentando dos tubérculos. O sea, son apófisis espinosas bífidas y son cortas, vean ustedes. Más o menos tienen la forma de un cuadrilátero. Comparen la apófisis espinosa acá y comparen la apófisis espinosa de esta otra vértebra. Entonces aquí la apófisis espinosa de forma cuadrilátera, corta y bifurcada. ¿Sí? Entonces, estas son, digamos, las principales características que podemos resaltar de una vértebra cervical típica. Va a existir otras vértebras cervicales llamadas atípicas, es decir, que no guardan semejanza con ellas o que tienen alguna característica distintiva que las hace diferentes. Por ejemplo, tenemos a esta primera vértebra cervical, que se llama atlas, ¿no? El atlas. Entonces, el atlas vamos a reconocer que tiene una cara superior, una cara inferior, básicamente, ¿no? Cara inferior, cara superior. El atlas es una vértebra cervical atípica, es la primera. No tiene cuerpo ni apófisis espinosa. Una vértebra cervical llamada atlas está constituida por un arco anterior, un arco posterior, masas laterales. Las masas laterales. El arco anterior presenta una cara anterior, una cara posterior, un borde superior, un borde inferior y paredes, bordes laterales, que sirven para que se implante a nivel de las masas laterales. En la cara anterior hay una elevación ósea redondeada que viene a ser el tubérculo anterior del atlas. El tubérculo anterior del atlas. En la cara posterior, estamos hablando del arco anterior, en la cara posterior hay una carilla articular de forma ovalada. Vean acá. Una carilla articular de forma ovalada, que es para que se articule con la apófisis odontoides. Apófisis odontoides que pertenece a la segunda vértebra cervical, que es el axis. Bien. Entonces, este es el arco anterior, pequeño. El arco posterior del atlas tiene una mayor longitud.
es mucho más largo. Igual tiene una cara posterior, una cara anterior, un borde superior y un borde inferior. Y además, a través de sus bordes laterales está unido, implantado en las masas laterales. La cara posterior, a nivel medio, presenta también unas proyecciones óseas redondeadas que corresponden al tubérculo posterior del atlas. Entonces, hay un tubérculo anterior y hay un tubérculo posterior. ¿De quién? Del atlas. Hay que distinguirlo y decirlo bien, porque acá también hay un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. ¿Pero de quién? De la apófisis transversa. Entonces, cuando digamos tubérculo anterior o tubérculo posterior, teníamos que especificar si es de la apófisis transversa o si es del atlas. ¿Sí? Si es del atlas. Bueno. El borde superior del arco posterior del atlas, en las partes laterales se aplana. En las partes laterales se aplana y constituye lo que se llama un surco, el surco vertebral. Entonces, la arteria vertebral, al llegar al atlas a través del agujero transverso, pasa y luego dobla. Discurre sobre este surco, igual del otro lado, y termina fusionándose, formando las dos arterias vertebrales, el tronco basilar. El tronco basilar que discurre por la cara anterior del tronco encefálico, específicamente por la protuberancia. Entonces, vamos a tener eso principalmente. Ahora, los dos arcos, el anterior y el posterior, están unidos a estas masas, llamadas masas laterales. Entonces, las masas laterales son como unas estructuras de forma cúbica, como un cubo. Por lo tanto, van a tener 6 caras. Veamos. La cara superior. La cara superior de la masa lateral presenta una carilla articular con forma de suela de zapatilla. Esta carilla articular tiene una superficie cóncava en sentido antero, posterior y también en sentido transversal. Esta carilla articular, que es la cara superior de las masas laterales, se articula con los cóndilos del occipital. Se articula con los cóndilos del occipital, constituyendo la articulación atlanto-occipital. La articulación atlanto-occipital. Y de igual manera, las apófisis occipital, ahí se articula, ahí está, articulamos, constituyendo la articulación atlanto-occipital. ¿No? Y como es la primera vértebra, y como es la que soporta el peso de nuestra cabeza, se le llamó atlas, en homenaje, en comparación con el ser mitológico llamado Atlas, que supuestamente fue condenado a cargar el mundo, el globo terráqueo, sobre sus espaldas. Bien. La cara anterior de las masas laterales está unido, sirve para que ancle el arco anterior. La cara posterior sirve para el anclaje del arco posterior. La cara medial de las masas laterales presenta una elevación. La cara medial presenta una elevación. La cara medial. Son los tubérculos del ligamento transverso. Un ligamento que va de un lado al otro lado. Por eso se llama ligamento transverso. El ligamento transverso. La cara inferior de la masa lateral presenta la carilla articular correspondiente a la apófisis articular
inferior. Estas carillas articulares, por ejemplo, son las que se van a articular con las carillas laterales que están aquí en el axis. Ahí está. Constituyendo una articulación, la articulación atlanto-axoid, ¿no? La articulación atlanto-axoid. Y lo que nos está faltando son las caras laterales. Las caras laterales de las masas laterales, ahí van a estar implantadas las dos raíces que originan a la apófisis transversa. Una raíz anterior y una raíz posterior, que se fusionan hacia la parte lateral, ¿no? Y delimitan este agujero, el foramen o agujero transverso. Entonces, en la cara lateral de las masas laterales está la implantación de estas apófisis transversas, caracterizadas por este agujero. Entonces, vamos a tener a este elemento como una vértebra atípica. La siguiente vértebra cervical atípica es la segunda. Cervical segunda, el axis, es, digamos, tiene todos los elementos de una vértebra cervical típica, excepto una cosa. ¿Cuál es esa cosa? Esto de acá. Esto de acá. Podemos ver el cuerpo, el arco, las apófisis articulares superiores, inferiores, la apófisis transversa, la apófisis espinosa, corta, ancha y bífida. Pero lo que lo caracteriza y lo distingue es esto. De la cara superior del cuerpo, del axis, se origina una proyección ósea que se llama apófisis odontoides o diente del axis, el diente del axis. Entonces, veamos. El diente del axis, que está implantado en la cara superior del cuerpo, suele tener una base, una cara anterior, una cara posterior y caras laterales, y también un vértice, la punta. La cara anterior tiene una superficie articular, una carilla articular, que es la que va a articularse con la carilla articular que está en la cara posterior. Ahí se va a articular. La apófisis odontoides, en su cara posterior, también tiene una superficie articular. Esa superficie articular se va a relacionar con el ligamento transverso. Con el ligamento transverso. Entonces va a estar en relación con ese ligamento transverso. Tiene caras laterales y un vértice. De las caras laterales y de los vértices van a originarse unos ligamentos. Ligamento apical, ligamentos alares. El resto de sus estructuras son más o menos similares. Una superficie, una carilla articular en la apófisis articular superior, una carilla articular en la apófisis articular inferior, la apófisis transversa con su característico agujero, el foramen vertebral que forma más o menos triangular y ancha, y la apófisis espinosa, ancha, como si fuera un techo a dos aguas, y que presenta sus dos tuberosidades. El otro elemento, que es considerado también una vértebra cervical atípica, viene a ser la séptima, 3, 4, 5, 6, 7, esta de acá. La séptima, está faltando acá
segundo y el primero. La séptima vértebra cervical. Se le llama vértebra prominente. Vértebra prominente. Se caracteriza básicamente porque su apófisis espinosa ya no es corta ni bífida, sino que es más o menos larga, horizontal y ya no es bífida. Ya no es bífida. Acaba ya como una sola elevación redondeada, como un solo tubérculo. Entonces, esto cuando flexionamos el cuello es lo que resalta, ¿no? Y nos sirve como límite para decir de aquí para arriba es el cuello y de acá para abajo la espalda o dorso del tronco. ¿Sí? Entonces, vamos a tener esas características. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna cosa? A ver, los bordes del foramen magno. El apical hacia el borde anterior y los alares hacia los bordes laterales. Entonces, entonces ya de alguna manera hemos ido mencionando eso, ¿no? Por ejemplo, acá hay una articulación considerada articulación cráneo-cervical. Es la articulación atlanto-occipital. Occipital. Atlanto-occipital. Muy bien. Articulación atlanto-occipital. Acá hemos mencionado algo también. Hemos dicho que acá, entre estas dos vértebras cervicales, se va a producir la articulación atlanto-axoidea. Y si aquí agregamos este de acá, que es un hueso del cráneo, el occipital, estaríamos resaltando básicamente a lo que se considera como articulaciones cráneo-cervicales. Articulaciones cráneo-cervicales que obviamente van a permitir el movimiento de nuestra cabeza. Mientras que el resto de las articulaciones intervertebrales de las vértebras cervicales van a permitir, además del movimiento de la cabeza, los movimientos del cuerpo. ¿Sí? Entonces, veamos. Tenemos aquí esta articulación. La articulación cráneo cervical, la articulación atlanto-occipital. ¿Cuáles son las superficies articulares que participan de esta articulación? En el lado del occipital, los cóndilos, y en el lado del atlas, y estas carillas articulares que se llaman cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea del atlas. La cavidad glenoidea del atlas. Es la cara superior de la masa lateral. Estas son las superficies articulares. La articulación atlanto-axoidea es una articulación diartrósica, es una articulación sinovial. Por lo tanto, es una articulación, al ser diartrósica, una articulación que va a permitir movimientos relativamente amplios. Básicamente, ¿qué movimientos va a permitir esta articulación atlanto-occipital? ¿Qué movimientos? Ahí está. ¿Qué movimientos? ¿Qué movimiento sería ese? Flexión. ¿Qué movimiento sería este? Extensión. ¿No? Básicamente eso es lo que va a permitir la flexión y la extensión de la cabeza, ¿no? Flexión, extensión. Se considera una articulación en la que participan los cóndilos, una articulación bicóndila. Por la forma que tiene, una articulación. Entonces vamos a ver eso. Las articulaciones que son articulaciones sinoviales significa que entre las superficies articulares va a haber líquido sinovial. Por lo tanto, ese líquido
para permanecer dentro de las estructuras articulares, obviamente tiene que estar dentro de una bolsa. En este caso, una cápsula articular. ¿No? La cápsula articular que va a envolver a todas las estructuras que están participando de esta articulación atlanto-occipital. Además, las articulaciones diartrósicas de tener la cápsula articular están reforzadas por membranas o por ligamentos, que son elementos que van a ayudar a delimitar los movimientos. Uno puede hacer un movimiento de flexión, uno puede hacer un movimiento de extensión, pero no puede irse más allá de ciertos límites. Para eso están los ligamentos y las membranas. Por ejemplo, entre el atlas y el hueso occipital, en la parte anterior, hay una membrana atlanto-occipital anterior. Está uniendo el borde superior y el arco anterior del atlas con la porción basilar del hueso occipital. En ciertos lugares hay un reforzamiento, o sea, un ligamento. Hay ligamentos laterales anteriores, ligamento medio anterior. En la parte posterior también hay una membrana uniendo el atlas con el occipital. Y a esa se le llama membrana posterior. La membrana articular posterior. Igual que tiene sus reforzamientos en las partes laterales y en la parte media, se les llama ligamentos laterales posteriores, ligamento medio posterior. Son, repito, engrosamientos de la membrana, en este caso la membrana articular posterior. Entonces, todo eso, aparte de la cápsula articular, ¿no? Entonces, todos esos son elementos que van a estar reforzando, limitando y manteniendo en su posición a los elementos articulares de esta articulación atlanto-occipital. La otra articulación viene a corresponder a la articulación que se da entre el atlas y el axis. O sea, sería la articulación atlanto-axoidea. Entonces, en la articulación atlanto-axoidea se considera en realidad que existen tres articulaciones. O sea, tres articulaciones entre el atlas y el axis. Una articulación de posición central y dos articulaciones de posición lateral. Entonces, veamos por qué son considerados así. ¿Cuáles son las superficies articulares que intervienen en la articulación atlanto-axoidea media? Empecemos por la articulación atlanto-axoidea media. ¿Cuáles son las superficies articulares? Por el lado del atlas, la cara posterior del arco, a través de esta carilla articular. Por el lado del axis, la apófisis odontoides, a través de la carilla articular que está en su cara anterior. Ahí está. Y el otro elemento articular que participa de esta articulación atlanto-axoidea media es el ligamento transverso. Específicamente, la carilla que está aquí en la cara posterior de la apófisis odontoides y el ligamento transverso, la cara anterior del ligamento transverso. Entonces, tenemos que acá se ha formado un anillo óseo y ligamentoso o fibroso. Entonces hay un anillo óseo fibroso. La porción ósea, el arco anterior del atlas. La porción ligamentosa o fibrosa, el ligamento transverso del atlas.
Entonces tenemos ese anillo osteofibroso y en el centro está diente del paz. Esta articulación se considera una articulación diartrósica, una articulación sinovial y por la forma de sus estructuras una articulación trocoide, porque esta actúa como un eje, un pívot, que va a permitir que gire el atlas sobre el ápice. Esta zona, por ejemplo, está reforzada por los ligamentos que hemos mencionado hace un rato, ¿no? El ligamento apical y los ligamentos alares. En la parte lateral estarían las articulaciones atlantoaxoideas laterales. ¿Cuáles van a ser las superficies que participan de estas articulaciones atlantoaxoideas laterales? La carilla articular correspondiente a las apófisis articulares inferiores del atlas y las carillas articulares de la apófisis articular superior del ápice. Como ustedes ven, son superficies articulares o carillas articulares relativamente planas. Entonces, vamos a tener esas articulaciones. Es una articulación diartrósica, es una articulación sinovial y por las partes óseas, por las formas que tienen las partes óseas, son articulaciones deslizantes. Por lo tanto, gracias a estas articulaciones entre el atlas y el axis, la cabeza va a poder tener movimientos de rotación, movimientos de lateralidad. Uno puede girar todo el cuello. Entonces, si la articulación atlanto-occipital nos permite decir sí, esta nos permite decir no. ¿Okay? No. ¿Han dicho nada? No. Se mandó a Jordi y le dijeron no. No, compadre, todavía no. Entonces tenemos esa articulación deslizante. Se le dice loco. Ahora, estas articulaciones que están entre el atlas y el axis también va a tener algunos elementos ligamentosos que lo van a reforzar. Y hablamos básicamente de lo que se considera unos ligamentos. Unos ligamentos que recorren toda la longitud anterior de los cuerpos vertebrales. Se llama ligamento longitudinal anterior. Y el otro es también un ligamento que recorre toda la longitud de nuestra columna vertebral, pero lo hace por dentro, por la cara posterior de los cuerpos. Ese se llama ligamento longitudinal posterior. Entonces aquí en este caso tendríamos acá estos elementos, o el elemento que estaría por acá, que vendría a ser el ligamento longitudinal anterior. Y por dentro el ligamento longitudinal posterior, discurriendo a través de la cara posterior del cuerpo de todas las vértebras. Todas las vértebras de nuestra columna vertebral, desde el atlas hasta el
Exacto. Entonces son elementos que van a servir como reforzamiento. Bueno, pues a veces recibe un nombre especial, ¿no? La parte inicial de este ligamento longitudinal posterior recibe el nombre de membrana tectórica. Detalle. Tectórica. Entonces tenemos estos ligamentos que están conformados por el atlas y por el axis. Entonces estos son, digamos, algunos aspectos que estamos resaltando en relación con las articulaciones cráneo-cervicales. Van a permitir, repito, un movimiento de la cabeza en relación con la primera y con la segunda vértebra cervical.